Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 11 y versículo 20, donde dice: Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no le fuere hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Notamos que la dureza del corazón de los pueblos de Canaán era lo que les conducía a que resistiesen a Israel y lo hicieran con guerra. Sin embargo, la afirmación del texto es contundente cuando dice que la dureza del corazón de aquellos pueblos venía del Señor. Esta afirmación genera muchas discusiones sobre una actuación divina de tal naturaleza, ya que aparentemente estaban todos condenados de antemano por Dios mismo y por tanto sentenciado irremisiblemente a la muerte. Esta acción de endurecimiento parece contraria a lo que debiera ser la actuación de Dios, que se define a sí mismo como clemente y misericordioso. Y note lo que dice en Éxodo, capítulo 34 y los versículos 6 y 7, donde dice: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si los pueblos fueron endurecidos por Dios para una disposición de enfrentamiento con Israel, no podían actuar en otro sentido, ya que Dios había declarado bajo maldición a todos aquellos como consecuencia de sus muchos pecados. La maldad de los tales fue en aumento desde mucho antes de Abraham y continuó ascendiendo en perversidad hasta la conquista de la tierra. Esa rebeldía y también obstinación, manifestada de tantas maneras y formas especiales en actuaciones morales y culturales de marcada degradación, los había convertido en impíos que debían recibir en sí mismo lo que convenía a sus desvaríos. Dios, por la impiedad de estas naciones, la arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomios capítulo 9 y versículo 5. Tengas en cuenta que la hechicería, la magia, la adivinación y prácticas infamantes era el modo religioso de aquellas naciones, todo lo cual es abominación para Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomios capítulo 18 y versículo 12. La paciencia de Dios había hecho que a lo largo de tantos siglos soportara con misericordia a aquellas gentes, dándole ocasión para un arrepentimiento y rectificación, pero ellos se mantuvieron en sus perversiones. Es por eso que había llegado el momento definitivo en el que la paciencia y también la misericordia ahora daban paso a la acción de la justicia, por la cual Dios mismo confirma la dureza del corazón de los tales. No es que Él lo endureciese desde su soberanía,
para manifestar en ellos los efectos de la justicia divina sobre el pecado y ponerlos como ejemplo de esa actuación, ya que eso equivaldría a crear máquinas que no le quedasen otra alternativa que la destrucción eterna. Dios, en su soberanía, no estableció que algunos de entre los hombres se pierdan definitivamente, sin ninguna otra posibilidad de salvación. Simplemente, el endurecimiento del corazón es la confirmación divina a la impiedad rebelde de los hombres. Y el endurecimiento de corazón no procede al pecado, sino que lo sigue y también lo hace en sus consecuencias, ya que es el hombre quien endurece el corazón antes de que Dios lo haga, confirmando esa actitud. Y una vez endurecidos sus corazones, no tienen más alternativa que continuar en la práctica de sus pecados y en la rebeldía manifestada en contra de Dios, con las consecuencias, por otro lado, que el libro ha detallado en los capítulos antecedentes. La rebelión contra Dios era de tal naturaleza que los ejemplos de los pueblos que habían tomado otro rumbo en su vida, tales como los gabaonitas, haciendo alianza con Israel, lejos de estimularlos en dirección a Dios, los confrontó de tal modo que pretendieron eliminarlos de la tierra, combatiendo en contra de ellos. Note cómo la vuelta a Dios en arrepentimiento de todos aquellos pueblos le hubiera permitido compartir la tierra con Israel, ya que Dios, en su misericordia y también en su gracia, no desea la muerte del impío. Continuará con el versículo 21, donde dice: También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaceos de los montes de Hebrón, de Derbi, de Anat, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué lo destruyó a ellos y a sus ciudades. El texto bíblico hace una mención aparte sobre el episodio anaceo o anaquita, pero no se concreta cuándo ocurrió esto, sino que la referencia es vaga cuando dice en aquel tiempo, indicando los tiempos de la conquista. Algunos consideran que es una anticipación a las acciones de la conquista llevada a cabo bajo la dirección de Caleb, contra una raza de hombres fuertes, con ciudades bien fortificadas como las de Hebrón, Derbi y Anat, descritas con detalle más adelante, por ejemplo, en Josué capítulo 14, versículo 13 al 15 y capítulo 15, los versículos 13 al 19. Note que los anaceos son los descendientes de Anat y habitantes pre-israelitas en Canaán. El nombre Anat aparece sin artículo solo en dos pasajes del Pentateuco, por ejemplo, en Números capítulo 13, versículo 33 y en Deuteronomios capítulo 9, versículo 2. El resto de las referencias aparecen con artículo posiblemente como nombre colectivo de un pueblo equivalente a anaceos o anaquitas. La ciudad de Kiriat Arba, luego llamada Hebrón, se relaciona con el origen de los anaceos, llamándola en el texto bíblico padre de Anat, como señala Josué capítulo 15 versículo 13, lo que pudiera indicar que un hombre llamado Arba fue el primero de los nombrados como anaceos, a no ser que se tome el nombre simplemente como un toponímico. Pero lo que parece claro es que Hebrón, antes Kiriat Arba, fue la población central de los anaceos. Téngase en cuenta que la raza anacea se distinguía muy bien por su estatura y también por su corpulencia, además del carácter arrogante y desafiante de sus gentes. Los israelitas
tomaron a los anaceos como referencia comparativa con otros pueblos. De ese modo establecen la relación como los emitas, como señala Deuteronomios capítulo 2 y versículo 10, y también como los refaitas, Deuteronomios capítulo 2 versículo 21. El término gigante es utilizado por la Biblia de los 70 para advertir por lo menos 3 palabras distintas. Veamos. La primera, Nefilín, como señala Génesis capítulo 6 versículo 4 y Números capítulo 13 y versículo 33, que son personajes de origen oscuro que aparecen en el relato de Génesis. En segundo lugar, Rala, que pudiera estar vinculada con refaitas, como señala Josué capítulo 12 versículo 4, capítulo 13 versículo 12 y capítulo 15 versículo 8. Este término, que se traduce también en varios lugares indistintamente por gigantes según las versiones. Hay bastantes, como por ejemplo, citaré algunos: el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 16, y primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 4. El segundo concepto puede identificarlos como hombres de gran estatura, como señala el segundo libro de Samuel, capítulo 21, y los versículos 19 y 20. En tercer lugar, Gibor, que significa hombre poderoso, como señala en Génesis capítulo 6, versículo 4 y Josué capítulo 1, versículo 14, traducido también como gigante. En otros lugares también, como por ejemplo en Job, capítulo 16, versículo 14. En cierta medida, pudiera tener el significado de héroe, como pudiera dar a entender la versión de los 70 en algunos lugares, como por ejemplo en Génesis capítulo 6, versículo 4, también en Isaías capítulo 3, versículo 2, y en Ezequiel capítulo 32, versículo 12. Hay algunos más, pero pienso que con esto es suficiente. Los amaseos habían causado temor a los primeros espías enviados por Moisés para reconocer la tierra, ya que la estatura de aquella raza se describe muy gráficamente por los exploradores de Moisés cuando decía que habían visto allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Números capítulo 15, versículo 33. En el texto hebreo se lee Nefilín, el término traducido como gigante. Es muy difícil también de precisar, tanto históricamente como teológicamente, el origen de estos hombres, pero su existencia se remota a los tiempos antediluvianos, cuando la Biblia enfatiza la enormidad de pecado sobre la tierra en tiempos de Noé. Y algunos, con buena base bíblica, piensan que se trata del resultado de la unión entre algunos ángeles caídos, como dice también los hijos de Dios, con las mujeres de la tierra, las hijas de los hombres, Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. Sin embargo, otros, por lo contrario, también con razones bíblicas, enseñan que esa unión se refiere a la de la línea de Set, hijo de Dios, con la de Caín, hijo del maligno. Es sin embargo difícil de entender a no ser que se alegorice el pasaje como una relación entre creyentes, es decir, hijos de Dios e incrédulos. Hijo del maligno puede dar lugar a hombres de renombre, Nefilín o héroes, Génesis capítulo 6 y versículo 4, por transgresión pecaminosa de la voluntad de Dios. Los tiempos a que se refiere el Génesis son los más oscuros de la humanidad, en donde el pecado había tomado tal incremento y expresión que Dios tuvo que intervenir drásticamente, destruyendo toda vida, salvo la de los que se refugiaron en el arca,
tanto de hombres como también de animales. Aunque no es el lugar ni tampoco ocasión para considerar un tema tan delicado como este, será por otro lado bueno por otro lado hacer una breve reflexión sobre un argumento utilizado habitualmente por quienes sostienen que los ángeles caídos nunca hubieran podido mantener relaciones con las hijas de los hombres, referida en este sentido a las mujeres de la raza humana. La primera, los ángeles son espíritus y por tanto no pueden mantener relaciones físicas con los hombres. En segundo lugar, Cristo dijo que en la resurrección los hombres ni se casan ni se dan a casamiento, sino que son como los ángeles que están en los cielos. Marcos capítulo 12, versículo 25. Note que los ángeles santos se materializaron en muchas ocasiones, naturalmente por instrucciones divinas y siempre en sujeción y servicio a la voluntad de Dios. Y baste citar como ejemplo, entre otras, la materialización de los ángeles que acompañaban a Jehová en el encuentro con Abraham, cuando dice, en Génesis capítulo 18 y versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda para recibirlos, y se postró en tierra. Así pues, vemos que en donde el texto bíblico dice claramente que eran ángeles, por ejemplo, en Génesis capítulo 19 y versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. En el pasaje se hace otra afirmación en relación con el comportamiento de los ángeles materializados, visibles para Abraham, como varones, al decir que Abraham tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Génesis capítulo 18 y versículo 8. Esa comparación se utiliza para enseñar que en la vida venidera los salvos no aumentarán por procreación, sino que el número de glorificados permanece como el de los ángeles perpetuamente el mismo. La realidad bíblica es que en la tierra había gigantes y que estos estaban vinculados con un estado de impiedad y pecado muy importante. Y transcurridos los siglos desde el diluvio, vuelve a aparecer la referencia a los gigantes en la tierra de Canaán. Parece ser que estos descendientes de Anat habían emigrado desde Babel, es decir, Babilonia, mucho antes, estableciéndose en los territorios de Edom y Moab, y pasando luego a Canaán, para asentarse en las ciudades de la tierra y de forma especial en las de Hebrón, Derbe y Aná, y esparcidos también por las montañas de Judá y de Israel. El resumen de la acción de Josué contra los anaceos, incluidos el anatema total de la tierra, fueron destruidos ellos y sus ciudades, como había ocurrido con otros pueblos y otras ciudades de la tierra, en las acciones de conquista y posesión. Continuar con el versículo 22, donde dice: ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Josué destruyó a los amaceos, que estaban en las ciudades citadas en el versículo anterior. Pero esta acción no impidió que algunos de ellos o bien lograran escapar en aquellos momentos y se refugiaran en algún otro lugar, o bien habitaran en otras zonas y no se viesen afectados por la guerra de la conquista. Pero sea como fuere,
volverán a aparecer más tarde en este mismo libro, y siglos después se menciona en las ciudades filisteas que serían conquistadas por David, Gaza, Gat y Asdod. Dios había hablado de esos gigantes y prometido la victoria sobre ellos, no por el pueblo de Israel y sus fuerzas, sino por la intervención directa del Señor sobre ellos, como antes había dicho por medio de su siervo Moisés, cuando dice: Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán, para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaceos, de los cuales tienes tú conocimiento, y ha oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anat? Entiende pues hoy que es Jehová, tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Deuteronomios capítulo 9 y los versículos 1 al 3. Por tanto, podemos notar que Dios había cumplido su promesa. Continúa ahora con el versículo 23, el último ya de este capítulo 11 de Josué, donde dice: Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Superada la dificultad, los israelitas estaban en posesión de la tierra según la promesa de Dios a Moisés. Notamos que Dios había cumplido su palabra y lo había hecho una vez más. Es por eso que Israel podía proclamar a las naciones asentada ya en la tierra la fidelidad de Dios. No cesarían de tener enfrentamientos con los enemigos que aún quedaban en la tierra, pero esta era ya su tierra, como regalo de parte de Dios. La tierra estaba ya dispuesta para ser repartida, que será descrita en los próximos capítulos de este libro. Y esta tierra sería dada en herencia a cada una de las tribus. Cada familia tendría su parte y su heredad en Canaán, por gracia y benevolencia divina. Ninguna otra frase mejor para concluir el relato de esta primera parte del libro que la inspira, con que concluye el pasaje cuando dice: y la tierra descansó de la guerra. Después de 6 o 7 largos años de guerra continuada, había llegado el momento del descanso, entrando a disfrutar de los bienes que Dios le había otorgado en su misericordia. Quienes no eran siquiera un pueblo, pasan ahora a disponer de una tierra rica, enclavada en la mejor zona del mundo de aquel entonces y también nudo de comunicaciones entre distintas culturas y civilizaciones, desde cuya privilegiada posición podrían seguir adelante con el propósito de Dios de hacer de ellos un pueblo que testificase entre las naciones sobre el verdadero Dios y sirviéndole con fidelidad. Los esclavos fueron libertados por Dios y conducidos por Él, y además sentados en la tierra que Él mismo le había dado por heredad. Josué llevó de triunfo en triunfo al pueblo de Israel. Es también el Josué del cristiano, Cristo Jesús, el Señor, quien lleva a los suyos del mismo modo. Cristo da al creyente la posición de la herencia reservada en los cielos, cuando dice, en la primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Pero note que por ahora lo que sí hay es una lucha, como así señala
Efesios capítulo 6 versículo 12, donde dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El creyente ha de mantenerse firme, ocupando el terreno de victoria en que fue puesto por Cristo mismo. Mientras tanto, los ojos se levantan ya al momento del reposo definitivo, cuando el pueblo de Dios esté en su presencia y los reyes que se oponen y que han sido definitivamente derrotados no estén ya para siempre, mientras que el Señor victorioso hace entrar a los suyos al disfrute de la herencia de los santos en luz. Note que esta herencia, de cuya dimensión el creyente tiene el anticipo de las arras del Espíritu, como señala Efesios capítulo 1 y los versículos 13 y 14. También el creyente no debe temer si realmente camina con Dios. Ahora bien, cabe hacerse dos preguntas y son las siguientes. ¿Qué puede hacer un hombre de 6 codos y 1 palmo de altura con una coraza de planchas metálicas y 5000 siglos delante de Dios soberano, creador de los cielos y Señor de toda la tierra? ¿Qué poder tiene Satanás, el gigante derrotado, y sus fuerzas ante el cristiano a quien se le asegura que pronto lo hollará bajo sus pies, como señala Romanos capítulo 16 y versículo 20? La victoria está en Jesús, y solo es preciso saber que es más fuerte su poder que el poder de Satanás. Tan solo se demanda obediencia para ser bendecidos. Por ello, nada mejor que la oración tomada de la misma Escritura para hacerla propia para cada creyente, cuando dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi oído a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Salmo 119, versículos 33 al 40. Y voy concluyendo con esto. Todas las promesas que hizo Dios a Moisés con respecto a esta conquista fueron cumplidas de su parte, como señala el versículo 23. Dios había prometido echar de delante de ellos a todas las naciones del país, como dice Éxodo capítulo 33, versículo 2, y además destruirlas, humillarlas delante de él. Deuteronomios capítulo 9, versículo 3. Y él, Dios, lo había cumplido ahora. Amigo y amiga oyente, Dios siempre cumple todo aquello que dice en su palabra, que es la Biblia. Y mira lo que dice en su palabra la Biblia. En Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es una invitación que Jesús te está haciendo a ti en el día de hoy, de manera que la única manera de venir a Él es invitándole tú a que venga a tu corazón, para que Él así pueda obrar en tu vida y darte salvación y vida eterna. Pero hay que venir a Él en humildad, en arrepentimiento, sabedores de que somos hombres y mujeres que necesitamos el perdón de Dios. Por eso, en esta hora, si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que seguir las palabras que yo voy a orar y dilas conmigo allá donde estás. Señor Jesús, vengo a ti porque soy una persona
que estoy muy cargada, estoy en angustia y necesito de ti. Y todo ello es por causa de mi desobediencia a Dios hasta ahora. Pero en este momento te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y ahora te recibo a ti, Jesucristo, en mi corazón. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.